Bien, jóvenes, en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica de topografía. En esta oportunidad vamos a hacer una gráfica con respecto, vamos a trazar un dibujo técnico, digamos, para hacer una instalación de un galpón de cuyes, ¿no? Entonces vamos a diseñar las estructuras. Primeramente vamos a hacer conocer de que acá tenemos los instrumentos, en este caso los materiales para trabajar. Tenemos el escalímetro que nos va a ayudar a medir más o menos a qué dimensión vamos a trabajar, a qué distancia, todo ese tema, prácticamente trasladar sobre este plano hacia el campo, ¿no? Entonces para ello es importante de que la trabajemos con lápiz 2B y a la vez también debemos tener, digamos, debemos sacar bien la punta, hay que tajarlo bien, de tal forma los trazos van a ser muy finos, ¿no? Entonces de tal forma que se puede desarrollar bien el trabajo, ¿no? Primero que nada, ¿no? Vamos a trabajar, digamos, a escalas que realmente nos pueda alcanzar, digamos, en esta hoja, ¿no? Por decir, normalmente se trabaja, pues, por ejemplo, a 1,25, 1/50, normalmente a 1/50, pero ya nosotros hemos dicho que 1/50, ¿qué cosa representa? Si nosotros observamos, 1/50 representa básicamente lo que llamamos de esta forma, ¿no? Miren, o sea, 1/50 representa, ¿cuánto exactamente? Representa 2 centímetros, ahí podemos verificar, ¿no? 2 centímetros, acá está, 0, 1, 2 centímetros, ¿no? Entonces, 1/50, ¿qué significa? Que un metro va a ser a 2 centímetros, ¿no? O sea, lo que yo voy a graficar acá, 2 centímetros prácticamente va a ser un metro, ¿no? Entonces, primero para ubicar, por ejemplo, yo quiero desarrollar, digamos, un galpón que sea 6 metros de ancho por 20, por decir, ¿no? Por 20 o por 15 puede ser, ¿no? 15 metros, ¿no? O dependiendo, ¿no? Dependiendo más o menos el espacio que tenga. Ya, en esta oportunidad vamos a trabajar 6 metros de ancho por 14 metros de largo, ¿ya? Hay que tenerlo bien claro, ¿no? Si es posible voy a anotar acá en la hoja aparte. Estamos diciendo que vamos a trabajar 6 metros, para no malograr el lápiz, entonces voy a coger otro. Vamos a tener 6 metros ancho, ¿no? Y vamos a poner 14 metros largo, ¿no? Bien, entonces teniendo esas consideraciones voy a tratar de centrar el papel de tal forma que la idea es que me salga un poco centradito. Entonces lo único que hago, sabiendo que mi hoja tiene más o menos un promedio de 21 centímetros, entonces la mitad dejando de allá 2, 2, puedo coger, ¿no? Digamos, por eso justamente necesitamos la regla, ¿no? Entonces con la regla yo podría trazar, por ejemplo, por eso siempre les digo que hay que poner puntuaciones, ¿no? Para no malograr el trabajo, ¿no? Entonces voy a retirarme de acá 4 centímetros, de ahí voy a empezar a trabajar. Entonces de tal forma que si yo digo son 6 metros, estamos trabajando a escala 1/50, entonces acá está 1/50, y así mismo también 14 centímetros, 14 metros hemos dicho de largo, ya casi me va a ocupar todo. Y si es 6 metros, estamos viendo 6 metros me va a ocupar de este punto hasta acá, entonces podría descifrar de esta forma, ¿no? Entonces voy a trazar, digamos, los 6 metros, ¿no? Los 6 metros, voy a poner acá mi punto de partida, 6 metros, o sea, acá sería 0, ¿no? 0 y acá 6 metros, ¿cierto? Y tengo que ver para el otro lado a ver hasta dónde me va a dar, ¿no? Los 14 metros, ¿no? De acá mejor vamos a ver para poder visualizar. 14 metros me va a faltar espacio, entonces tengo que prolongarme un poquito más allá, de tal forma me encaje, ¿no? Entonces estamos iniciando prácticamente en este punto, ¿no? Bien, entonces voy a trazar de una vez los 6 metros,
¿no? Para no tener dificultades, los 6 metros, o los 6 metros voy a trazar. Bien, luego voy a trazar los 14 metros, ¿no? 14 metros. 14 metros. Bien, acá está 14 metros. Siempre tratando de equilibrar, ¿ya? Tratando de equilibrar de que esta distancia tenga la misma para este lado, ¿no? Entonces 2 puntos, 2.2. Entonces igual acá también debe tener 2.2, ¿no? 2.3 tiene un poquito más, ¿no? Entonces un poquito se corre. Bien. Entonces yo voy a trazar, digamos, los 14 metros, ¿no es cierto? Para que pueda tener, digamos, el trabajo preciso, ¿no? Bien, ahí los 14 metros voy a empezar a trazarlo. Perfecto. Entonces acá está, pongo la puntuación y empiezo a trazar una sola línea fija, ¿no? Ya hasta 14. Y paralelamente también acá los 6 metros lo empiezo a trazar con la finalidad de poder visualizar también mejor. Ahí lo hagamos así. Entonces marco acá 0 y acá 6 metros, ¿no? 6 metros. Ahí. Siempre haciendo ese tipo de puntuaciones para poder manejar adecuadamente la regla, ¿no? De tal forma que no pueda fallarse, ¿no? Entonces cojo así, voy a tratar de unir, digamos, los puntos, ¿no? Y justamente los 14 están ahí, ¿no? Entonces simplemente voy a unir ese punto, ¿no? Este punto. Listo. ¿Ya? Entonces acá prácticamente mi gráfica va a quedar los 6 metros exactos. ¿De acuerdo? Ya está. Bueno, esta es la base, digamos, de la estructura de lo que yo quiero hacer mi trabajo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo ya prácticamente este criterio de antemano, muchas veces hay que tener bastante criterio. Se supone que esto estoy haciendo una estructura para crianza de cuyes. Entonces, definitivamente tiene que haber una caída, ¿no? Para que puedan también hacer su techo, ¿no? Ahora ya tengo prácticamente en parte plano. Ahora tengo que hacer la estructura, los parantes, en qué parte va a ir. Entonces definitivamente, pues, como tiene 6 metros de largo, entonces fácilmente podríamos colocar estructuras, ¿no? Podría ser de concreto en cada columna, podría ser concreto, o podría ser también, como en el video se va a mostrar también, con estructura, digamos, de metal, que es tubos rectangulares galvanizados, ¿no? También se puede hacer ese tema de trabajo, ¿no? Con ese tipo de trabajo. Pero teniendo el criterio más o menos, la proporcionalidad que debemos repartir, ¿no? Entonces, primero que nada, analizo, ¿no? Si yo prácticamente he hecho 14 metros de largo, ¿ya? No se olviden que el 14 metros, a cada metro lo estoy reduciendo a 2 centímetros para expresarme en el plano, no hay que olvidarnos eso, ¿ya? Entonces, yo digo, si tengo 14 metros, entonces voy a tratar de distribuir. Si yo pongo a 2 metros, me va a dar 2, 4, 8, 10, 14. Entonces podría ser a 3 metros, a ver, proporcional. 3, después serían, digamos, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6. Entonces puede ser a 3 metros. Entonces vamos a hacer las estructuras cada 3 metros, porque eso es lo más viable, ¿no? Entonces cada 3 metros, por ejemplo, acá podría manejar así, pero ese es eje, no se olviden que ese es punto eje, ¿ya? Entonces estoy diciendo, a ver, ya, entonces estamos diciendo de acá 3 metros una estructura, 6 metros otra estructura y a 9 metros otro, ¿no? Y luego sería a 12, ¿no? La estructura, pero en realidad no cuadra, ¿no? Entonces tiene que ser menos. Entonces se hace, digamos,
una división que sea proporcional, porque si vemos 1, 2, 3, 4, ¿no? La idea es que nos salga 4, entonces fácilmente también podríamos dividir, ¿no? Pero sacando en cuenta, la mitad de 14 sería 7, ¿no? La mitad de 7, 3 metros y medio, ¿no es cierto? Entonces con esa proporción sí nos va a salir, mírenme. Entonces miren, hemos dicho, ¿no? Si tengo 14, la mitad 7, ¿no es cierto? Acá está 7, perfecto. Y el otro, la mitad, es 3.5, ¿no es cierto? Entonces 3 metros y medio. Entonces acá exactamente va a estar un punto. Y acá en 7 otro. Y el otro sería igual, ¿no? Digamos que 3 y medio, ¿no? Sería acá 1, 2, 3 y medio, ¿no? 1, 2, 3 y medio, acá exacto, ¿no? Y de igual forma de acá también va a quedar 1, 2, 3 y medio, perfecto. Entonces de esa forma ya prácticamente ya tendría los ejes para poder hacer mi estructura de fierro. Entonces para ello también puedo ya trazarlo para tener más o menos una idea de cómo voy a empezar a trabajar, ¿no? Entonces mi estructura por ejemplo de fierro, ¿no? Entonces podríamos hacer de tal forma que básicamente mis estructuras ya van a ir desarrollándose de esta forma, ¿no? Por decir que vamos a separar prácticamente medio centímetro, medio acá, medio allá. Entonces para tener acá medio, acá también medio, para que las gráficas nos puedan salir también bien diseñados, porque si no también va a salir todo descuadrado. Estamos tomando medio, ¿ya? Acá también medio. Bien, entonces de una vez que se tiene de esta forma, simplemente voy a trazar, ¿no? Vamos a trazar. Perfecto. Entonces acá prácticamente vamos a tener ya, vamos a poner 1/50 para poder visualizar con precisión de lo que estamos hablando. ¿Ya? Ahí está, 14. Bien. Entonces ahí podemos ver de que efectivamente ya las está viendo las coordenadas, y vemos de acá vamos a empezar a distribuir. Digamos, hemos dicho 14, ahí están los 14, y acá prácticamente miren, 1, 2, pues no está bien esa partecita. Ahora sí, a ver acá, miren, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Acá de 5 prácticamente se va a hacer un trazo de esta forma, ¿ya? Y de igual forma acá también, ¿no? Si acá tenía, digamos, de este punto, este es el eje, 3 y medio, entonces para acá 1, 2, 2 y medio, acá también 1, 1, 2 y medio, 1 y medio, acá. Entonces ahí prácticamente se proyecta, ¿no? ¿Ya? Igual acá, ¿cierto? Muy bien, un trazo firme, nada más tiene que ser igual acá. Bien, bien, entonces ya prácticamente estamos viendo la estructura que podríamos marcar de esta forma para poder visualizar mejor, ¿no? Que en esas partes van a ir, digamos, las columnas, ¿no? ¿Ya? Entonces de igual forma al otro lado igualito lo vamos a distribuir, ¿no? De tal forma que ya podemos ver cómo van a estar las columnas, ¿no? Entonces igualito, ¿no? Lo hacemos los 14 metros, lo trazamos, ¿no? Siempre considerando ese medio punto, ¿no? Medio centímetro. Ya estamos así. 14. Estamos diciendo acá.
acá, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, acá también 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, ya. Entonces ya podríamos trazar la misma distancia que este de acá que estamos viendo. Miren cuántas rayitas tiene, medio, ¿no es cierto? Entonces acá también podemos hacer medio, ¿no? Medio, para que todos sean así equilibrados, porque si no se va a parecer medio no alineado, ¿no? Entonces la idea es que salga un poco lo mejor que se pueda, ¿no? En alineado, ¿no? En alineación. Entonces si ya tengo eso, prácticamente empiezo a trazar, ¿no? De los 14 cojo, ¿no? Empezamos a trazar. Bueno, en estos temas sí hay que ser bien finitos en los trazos, ¿no? Entonces simplemente cojo y empiezo a trazar, perfecto. Ya hemos dicho también la distribución, A7 es el eje, ¿no es cierto? De ahí cogemos, digamos, a 5, o sea, 1,5 o 2,5 para allá, 2,5 acá, para que haga 5 líneas, ¿no? Entonces acá 1, 2, acá, perfecto. Entonces, de una vez, acá también, 3,5, acá está 3, 1, 2, acá, 1, 1, claro, igualito, ¿no? 2 también acá, perfecto. Entonces trazamos, listo. Acá de igual forma, la mitad hemos dicho 1, 2, 3 y medio, acá está, ¿no? Proyectamos esto acá, también 1, 2, perfecto, excelente. Ya, entonces ya va quedando, digamos, nuestro trabajo. ¿Ya? Y como les decía, ¿no? Que estos de acá deben ser ya prácticamente ¿cómo se llama? Las columnas o las estructuras de columnas. ¿Ya? Solo no se olviden que también estamos haciendo, digamos, un croquis para diseñar nuestro galpón de cuy, ¿no? Entonces de esa forma ya nosotros podríamos planificarnos y hacer las cosas con bastante criterio y propiedad, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos ubicamos, no, yo quiero hacer, pero en el campo se ve, pero muchas veces en el campo no se va a poder visualizar bien, ¿no? Entonces ya ustedes, como le hacía de conocimiento a ustedes, de que esta parte ya prácticamente hay que trazarlo de esta forma, ¿no? Como ya, cuando ya ustedes tengan un poco más de, digamos, la agilidad del trabajo, el manejo de las reglas, entonces ya no va a ser difícil, ¿no? Entonces, como ustedes ven, ya prácticamente hay que trazar de esta forma, ¿no? Estamos cerrando, de igual forma acá también, ¿no? Ya teniendo mayor agilidad del trabajo ya podemos desarrollar, ¿no? Con facilidad las cosas, ¿no? Entonces cerramos, perfecto, y completamos esto de acá, ¿no? Completamos para que se vea pues prácticamente la estructura, ¿no? Listo. Entonces, como ustedes ven, ya prácticamente estamos viendo los parantes o los postes. Ya en esta oportunidad vamos a hacer estructuras de columnas, pues, ¿no? Porque tiene mayor tiempo de duración. Bien. Listo, ya está. Entonces ya tengo ya más o menos cómo va a quedar mi estructura, ¿ya? Ahora bien, entonces, de una vez que ya tenga esta estructura o el plano, ¿no? El planito ya para poder desarrollar, ahí se ve bien claro ya mi plano, ya cómo va quedando. Entonces, en ese aspecto lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, estas columnas normalmente pueden ir, pues, columnas que puede ser acabado 22 por 22, ¿no? O 25 por 25 normalmente, ¿no? Pero si nosotros vemos acá en la gráfica, si yo estoy trabajando a escala 1/50, entonces, ¿qué voy a ver? Mírenme. Si digo que voy a trabajar 25 por 25, ¿ya? Entonces voy a hacer una gráfica de ese tamaño, 25 por 25.
25 por 25, miren. Acá es medio metro, ¿no es cierto? Perdón, un metro, ¿no? La mitad sería 50 centímetros. La mitad de eso sería 25 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la mitad? Entonces voy a sacar acá, mira, este es prácticamente la mitad va a ser en esta parte. Si cuento cuántas rayas hay, entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? 10 rayas, la mitad tienen que ser 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. A ver, vamos a de nuevo, por favor, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, ¿ya? Entonces acá vamos a poner, sería 5, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, este sería más o menos mi estructura de fierro, ¿no? Estamos hablando en esta parte, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, ¿ya? Entonces en la gráfica me va a aparecer de esta forma nomás, más chiquitito, ¿eh? Ese sería prácticamente mi columna, visto, ¿no? Ahí está. ¿Está? Y prácticamente lo que hemos desarrollado acá es lo mismo, ¿no? Si ustedes ven, es lo mismo, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Ahí está, ¿ven? Bien. Entonces, ya esa es mi columna. Entonces voy a hacer 25 por 25. Entonces, pero estas estructuras, ¿cómo van a ser en, digamos, primero en los estribos de fierro, ¿no? Entonces voy a agrandar un poco más para poder visualizarlo, ¿no? O sea, prácticamente le voy a demostrar cómo es el estribo, digamos, de la estructura de fierro. A ver, acá en este plano ya tengo, entonces yo quiero parar, digamos, las columnas, acá en estos puntos. Quiero parar las columnas porque voy a hacer mi techo para poder cubrir este espacio, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es prácticamente hacer mis estribos. Los estribos normalmente hay que desarrollar a una dimensión, básicamente, si yo quiero tener una columna de 25, entonces lo más viable es 18 centímetros. ¿Ya? Entonces, básicamente va a ser así, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a reducirlo a la mitad. Si 18 centímetros, la mitad sería 9, ¿no? Los estribos va a ser de 9, voy a reducirlo a la mitad, ¿ya? Entonces los estribos van de esta forma, ¿no? 9. Acá también 9. 9. Acá 9. Ahí está, más acasito, ¿ves? Ahí está. Bien. Perfecto. Ahí está, ¿ves? 9, ¿ves? Ya, muy bien, acá también. Perfecto. Listo. Entonces, estos son los estribos, fierros. Vamos a poner fierro de 1/4. También se pone así, ¿no? Corrugado, ¿no? Corrugado, ya, fierro de 1/4 corrugado. Bien, pero ojo, digamos que de una varilla normal que yo tenga, ¿no? De esta forma. Entonces yo tengo que ir doblando en cada esquina, ¿no? ¿Y cómo lo voy a doblar? Simplemente hay que hacer como le llaman, para doblar estribos lo llaman. Ya son estructuras de fierro, en todo caso con clavitos se pone y se va doblando, ¿no? Ya hemos dicho que de este punto hasta acá va a tener 18 centímetros, igual de acá, ¿no? 18 centímetros, ¿no? Pero al finalizar, o sea, antes de empezar tenemos que doblar, digamos, con un ganchito, ¿no? De esta forma,
¿ya? Con un ganchito, ¿ya? Más o menos este debe tener mínimo 7 centímetros, ¿de acuerdo? Y al finalizar igual también lo hacemos, ¿no? Un ganchito que dobla así, ¿no? ¿Ya? Igual esta misma dimensión, ¿de acuerdo? Pero acá lo importante, entonces, lo que vamos a ver es que las estructuras de fierro van a estar parados acá, ¿no? Este punto, ¿no? Ahí van a estar los fierros de media, ¿de acuerdo? Acá van a ir, vamos a poner así. Ahí está, así. Así es, ¿de acuerdo? Así quedaría prácticamente mis estribos, ¿no? Para poder plantar. Ahora, ¿cuánto van a tener la altura? Digamos, prácticamente ya tengo el plano, entonces este va a ser la estructura del estribos. Y entonces, ¿cómo va a quedar, digamos, la estructura, ¿no? Digamos, de la columna? La columna prácticamente vamos a tener que tener más o menos como mínimo 3 metros de alto. Entonces no se olviden que nosotros estamos trabajando con planito, ¿no? Entonces 3 metros de alto, ¿no? Estamos con 1 sobre 50, vamos a plantear, ¿no? 3 metros de alto, 3 metros 50 vamos a poner específicamente, ¿ya? 3 metros acá está, acá hay 1 metro, 2 metros, 3 metros 50, acá termina, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner 3 metros 50, ¿ya? 3 metros 50, ¿ya? Y ahí también 3 metros 50, ya, 3 metros 50, perfecto. Entonces de acá lo que tenemos que entender es que para cada lado tiene que doblar más o menos 25 centímetros el fierro, ¿ya? Acá 25 o mínimo 20, pero a 25, ¿ya? Eso que lo llaman la pata de la estructura. Entonces estos estribos que hemos armado van a ir acá posicionados, ¿no? Se empieza de esta parte, ¿ya? Luego se estructura, digamos, a una separación de normalmente es 20, 22, ¿no? Pero al inicio siempre se pone como la mayor consistencia, digamos que esta es la base, digamos la base del subsuelo. Entonces prácticamente acá va a haber bastante presión, ¿no? Algunos de los casos hay que hacer su zapata, ¿no? Pero como no estamos haciendo edificio, simplemente estamos haciendo un galpón, ¿no? Entonces acá la distribución va a ser, digamos, acá 15, acá 20 y así progresivamente, ¿no? A 20 ya, ¿no? Proporcional, ¿no? Bien, de esa forma se va a distribuir, ¿no? 0.20, ¿no? Digamos, la distribución, ¿no? La separación. Separación de estribos. Bien, entonces hasta ahí prácticamente ya estaríamos haciendo toda la estructura de los parantes. Ahora esto de acá lo vamos a explicar un poco más, quizás el video va a ser muy pesado, pero ese es más o menos el croquis, y ya posteriormente hay que hacer pues el techo, digamos, del eje del medio, para que haya para un lado inclinación. Supuestamente acá en el medio pongo digamos, un parante de tal forma que tenga caída para el otro lado y para este lado, ¿no? Bien, jóvenes, hasta ahí con respecto a esta gráfica, y ya en la clase un poco más vamos a discutir. Gracias, jóvenes.